Hola a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Crónica Socioambiental Voces de los Territorios. El día de hoy en nuestro programa revisaremos las siguientes noticias. Un nuevo varamiento de carbón se registró en la playa de Ventanas en la quinta región que está preocupando a los vecinos de la zona. También veremos que nuevamente Sal, la misma empresa del desastre de Osorno hace poco menos de un mes, esta vez derramó aguas servidas en la bahía de Ancud, lo que tiene a sus habitantes en alerta permanente. Además, veremos que muchas críticas ha generado la polémica carretera hídrica que apoyan las grandes empresas del agronegocio en Chile y que pretenden sacar agua del río Biobío, del río Queuco y de otros ríos de la zona sur del país para traerlo a la zona norte y centro de Chile. Finalmente hablaremos de los mega incendios en la Amazonía y el aún más grande incendio en la cuenca del Congo en África, considerado el segundo pulmón verde de la Tierra. Estos temas serán profundizados en nuestra nueva edición de Crónica Socioambiental Voces de los Territorios. Bienvenidas y bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Crónica Socioambiental Voces de los Territorios. El día de hoy, en nuestro noticiero, hablaremos de las noticias que acabamos de comentar en la introducción y vamos a partir con la primera, que tiene que ver con el varamiento de carbón que hubo en la playa de Ventanas hace algunos días, la semana que pasó, que está preocupando a los vecinos de la zona, en Quintero, Puchuncaví, en la quinta región de Valparaíso, porque esta es una zona que tradicionalmente y de forma muy lamentable se ha convertido en una llamada zona de sacrificio. El sábado 7 de septiembre, en concreto, por cuarto día consecutivo, los vecinos de la playa de Ventanas, en la bahía de Quintero, Puchuncaví, denunciaron que habían varamientos de carbón en la zona, producto de los barcos que ingresan y las centrales termoeléctricas a carbón que hay en la zona. La organización Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia han señalado que esta situación se viene repitiendo y reiterando durante años y que ellas la han denunciado durante mucho tiempo. Incluso hay ritmo y hay semanas que pasa semana a semana. Y la situación ha sido tan grave en el último tiempo que ya lleva 4 días consecutivos varando carbón en las costas. El problema es que la salud de la población se ve afectada y el entorno de la playa, el medio ambiente, los ecosistemas marinos se ven afectados. Entonces aquí hay distintas aristas que podemos analizar de esta primera noticia que veremos que estamos discutiendo el día de hoy. Y que tiene que ver con varios temas. El primero de ellos es ¿dónde está la fiscalización? La zona de Quintero Puchuncaví hace prácticamente 5 o 10 años viene siendo declarada como una zona saturada o una zona de sacrificio. Y las zonas de sacrificio en Chile son ya, lamentablemente, se están reproduciendo por todo el país. Hay 5 grandes zonas de sacrificio, pero lamentablemente, como decía, hay más zonas cada vez. Por ejemplo, en Mejillones, en la bahía de Mejillones, en la bahía de Huasco, en Tocopilla, en Quintero Puchuncaví, en Coronel. Acá en la región metropolitana, que si bien no es una zona saturada en los mismos términos que pasa en la región de Valparaíso, sí hay una zona de sacrificio producto de la contaminación ambiental y en la confluencia de un parque industrial y de vertederos de residuos industriales. Y lo que pasa de fondo aquí es por qué tenemos que aceptar que en Chile hayan zonas de sacrificio. El primer tema, ¿por qué tienen que haber territorios completos, comunas completas que están destinadas al sacrificio? ¿Y qué pasa con la población que vive allí? ¿Qué pasa con la salud de esa población, de los niños, de las personas que han vivido toda una generación allí o generaciones que han dependido de la agricultura y que de repente desde los años 80, de los años 70 en adelante se vienen instalando grandes proyectos unos tras otros de carbón, minero, de petróleo, etcétera, y que al final saturan la zona de contaminación y le afectan la calidad de vida de toda la población. ¿Por qué llegamos a este punto? A aceptar que existan zonas de sacrificio. Es el tema de fondo que en capítulos posteriores estaremos conversando con los principales afectados de este tema. ¿Cuáles son las sanciones para las empresas responsables de los vertimientos de carbón en la bahía? ¿Cuáles son las sanciones? ¿Quién fiscaliza y quién previene este tipo de situaciones? Porque una cosa es el tema de fondo, que no podemos aceptar que existan más zonas de sacrificio en Chile, pero otro tema es que en el día a día siguen existiendo y por lo tanto hay que hacer lo posible porque se aminore el problema ambiental que hay en esta zona y para la salud de la población.
Este año, solamente en el año 2019, van más de 100 casos de varamientos de carbón en la zona, y esto lleva a reflexionar sobre por qué siguen existiendo, por ejemplo, y en particular, centrales termoeléctricas que se basan, que su combustible es el carbón. Un carbón que no se produce aquí en Chile, sino que se importa y llegan los barcos a la bahía de Quintero para entregarle el carbón a estas empresas, y cada vez, como decíamos, hay ya al año 2019 más de 100 casos de vertimientos de carbón en esa zona. Entonces aquí hay un problema de fondo que no ha sido solucionado. Se han generado estrategias desde los distintos gobiernos, desde las distintas instituciones, pero hasta la fecha no se ha puesto un freno y no ha cambiado la situación. Es lo que han denunciado las organizaciones socioambientales de la zona, las organizaciones del territorio, incluso algunos municipios de la zona, pero no hay ninguna respuesta ni ningún cambio drástico para solucionar esto derechamente. El problema es que las consecuencias lo viven no las grandes empresas, no los grandes empresarios, los capitales extranjeros que están en la zona o nacionales, sino que son la población que vive allí, que ha vivido toda la vida. Son los pequeños agricultores, son los pescadores que tienen el mar contaminado, son las actividades turísticas, porque los pescadores tuvieron que transformarse turísticamente y hoy día, por transformarse productivamente, y hoy día lamentablemente tienen que también ver afectada su única fuente de ingresos, que viven del turismo. Por lo tanto, una serie de consecuencias producto de esta situación que no tiene freno, y que lamentablemente vemos que esta industria a carbón y las zonas de sacrificio siguen proliferando y no se le pone un freno a esta situación. Esperemos que en el futuro las organizaciones que han dado una larga lucha nacional e incluso internacional denunciando este tema en el examen universal de derechos humanos que se hace año a año, este mismo año 2019, organizaciones como las Mujeres en Zona de Resistencia, que fueron y viajaron a exponer el caso de la salud de la población. Ojalá que esa lucha larga que han dado estas comunidades, estos territorios, estas organizaciones de la sociedad civil, le pongan un freno a esta situación y permitan que de alguna vez por todas no existan más zonas de sacrificio, pero tampoco existan más industrias termoeléctricas en base al carbón. Camila. Sí, Rodrigo, además es muy importante mencionar que los principales afectados de esta crisis ambiental son precisamente niños y niñas que habitan en la zona, quienes han tenido que sufrir ya este año decenas de episodios críticos de intoxicación que sin duda van a tener un efecto para su desarrollo neuromotor, para su desarrollo fisiológico, ¿verdad? Normal, como niños en formación y en crecimientos que son. Esto es evidentemente un grave atropello a los derechos fundamentales de los niños y niñas, y además de toda la población, pero nos preocupa en específico la población más pequeña, porque básicamente lo que estamos haciendo con este tipo de acciones es sacrificar su futuro, su porvenir y su salud, ¿verdad? Es llamativo además que las autoridades se nieguen a dar una solución definitiva y radical, ¿verdad?, a este problema que ya lleva más de 20 años en la zona, y que incluso según informes del mismo colegio médico que han estado presentes en la zona una y otra vez entregando su apoyo a las mujeres en zona de sacrificio, elaborando informes, levantando datos, y han llegado realmente a la conclusión certera, con datos, con informes, con un análisis científico muy concreto, de que los daños a la población de Quintero y Ventanas son graves e irreparables. O sea, estamos hablando de una zona de sacrificio que no solamente daña el ecosistema, ¿verdad?, un ecosistema que es de todos los chilenos, un patrimonio de la humanidad, ¿verdad?, sino que además está dañando específicamente a la población que habita ahí. Está básicamente condenando a una población completa que vive ahí hace más de 100 años, ¿verdad?, con consecuencias probablemente irreparables para el futuro de sus vidas. Y por último, Rodrigo, te quería decir que es también realmente muy extraño pensar que este año, el 2019, en que Chile será
sede, ¿verdad? Sede de la COP25, este panel de la, ¿cómo se llama? La cumbre de las partes, ¿verdad? De los estados partes de las Naciones Unidas, en que supuestamente vienen de muchos países, todos los países de las Naciones Unidas, a tratar de solucionar, a encontrar soluciones viables para este fenómeno de cambio climático, y que en este país sede aún no somos capaces de cerrar las termoeléctricas, que son las principales causantes del calentamiento global, ¿verdad? Son las principales emisoras de CO2 atmosférico. Entonces, realmente suena increíble que el país sede no tome la primera carta, la más fundamental, ¿verdad? El primer paso más fundamental, que significaría un avance sustancioso para limitar el calentamiento global. Bueno, y pasando a otras noticias, nuevamente SAL mantiene en alerta a la comunidad de Ancud por derrames de aguas servidas en sus costas, en su bahía. Y esta no es primera vez que ocurre, este ya es segundo episodio en el mismo año, ¿verdad?, en que SAL, debido a una negligencia, ¿verdad?, en que por falta de inversión en esta empresa, por privilegiar rentabilidad millonaria, se produce una fisura en la red subterránea de alcantarillado, y ¿qué es lo que provoca? Que SAL, en vez de tomar cartas en el asunto y desviar esas aguas, lo que priorizó por segunda vez consecutiva es vertir estas aguas servidas en la bahía de Ancud. Una bahía que, por lo cierto, también es no solamente hábitat de un sinnúmero de flora y fauna nativa, ¿verdad? Es de importancia ambiental, sino que además de ella dependen cientos de familias de ancuitanos y ancuitanas que dependen de la pesca artesanal, de la colecta de mariscos, de la colecta de algas, ¿verdad? Y esta empresa, que ya sabemos que viene siendo cuestionada desde el episodio de Osorno, que, si recordamos, mantuvo por más de 10 días a toda la población osornina sin agua, nuevamente en Ancud pasan por un episodio similar, en el que, debido a no tomar cartas preventivas en el asunto, tienen que pasar toda la comunidad por un hecho realmente terrible para la bahía, que significa vertir básicamente coliformes fecales a su bahía. Esta situación es realmente llamativa, porque es el mismo responsable, la empresa de SAL, y es la misma comuna, ¿verdad? Son las mismas personas afectadas, la comunidad de Ancud. Este hecho ocurrió el martes 10 de septiembre, en que la Gobernación Marítima de Ancud detecta este vertimiento de aguas servidas. Así inician este aviso de emergencia ambiental sanitaria, que sería producida por la rotura del alcantarillado en la costanera, que estuvo recientemente remodelada en la comuna de Ancud. De esta manera, SAL creyó que la mejor decisión era remediar esta situación de esta matriz de alcantarillado, claro, sencillamente vertiendo todas estas aguas servidas al mar, a la bahía donde además viven cientos de chilenos y chilenas. Aún no se saben realmente cuáles son las cantidades de aguas servidas, pero lo que sí se sabe es que estos desechos corresponderían a cerca del 40% de los emitidos por la población de la comuna, y que la descarga hacia el mar tendría un caudal de 30 litros por segundo. Bueno, por parte de la Fiscalía y la Superintendencia de Servicios Sanitarios, declaran estar trabajando junto a la Gobernación Marítima para dilucidar esta situación, no solamente para ponerle freno, sino que además para tomar las cartas y las sanciones correspondientes al caso. Por otro lado, los habitantes del territorio de Ancud no solamente se vieron afectados por esta situación tan denigrante en sus vidas cotidianas, sino que además tuvieron que soportar un corte del suministro de agua, y que dejó además a esta población sin servicio sanitario por más de 20 horas.
En ese sentido, el alcalde Carlos Gómez aseguró que esta es una situación gravísima que lamentan pasar por segunda vez y dice que va a presentar acciones legales en contra de los responsables, que en este caso sería la empresa ESAL. Además, este alcalde solicita que el Poder Ejecutivo tome cartas en el asunto certeras y urgentes para que esta situación no vuelva a ocurrir una tercera vez en el mismo año. En este sentido, también llama mucho la atención cuál es el rol que está cumpliendo ESAL. Sabemos bien que ESAL no es una empresa chilena, ¿verdad? Es una empresa privatizada que administra los servicios sanitarios, pero además el agua potable de todas las ciudades, ¿verdad? Entonces, da para reflexionar cuál es el rol de estas empresas que no son del Estado, sino que fueron privatizadas, ¿verdad? Que básicamente nos quitan a todos los chilenos y chilenas y a las personas que viven en el territorio de Chile la potestad de tomar cartas en el asunto, ¿verdad? Porque esta no es una empresa que pertenece al Estado, sino que es una empresa que fue quitada, ¿verdad? De las manos del Estado y puesta en capitales privados. Hay que agregar algunas cosas. Primero, no es primera vez que la empresa ESAL tiene este comportamiento. Tú lo decías, hace algún tiempo había sido en la misma bahía de Ancud que había vertido sus desechos, los desechos de las aguas servidas en la bahía de Ancud, y eso afecta la calidad de vida, afecta las actividades productivas, afecta a los pescadores, etc. Por lo tanto, es grave. Y si lo sumamos a lo que pasó hace un mes atrás en Osorno, con esta misma empresa, en la misma región de los lagos, nos encontramos que hay una práctica que se convierte en negligente producto de la falta de procedimientos normados, falta de rigurosidad, de ejercer su rol. Tiene un rol público, a pesar de que la empresa es privada, le entrega agua o servicio de agua potable y alcantarillado a la población, y termina por descuidos, por falta de inversión, por mala gestión derechamente de la empresa, termina afectando la vida de la población. Pasó hace un mes en Osorno y tuvo una semana completa a la gente sin agua, totalmente contaminada porque fue con petróleo en Osorno. Lo estuvimos conversando hace algunos días, el caso de Osorno acá, y es gravísimo lo que pasa en esa situación, y ahora vuelve con otro tipo de prácticas. Son malas prácticas instaladas en la empresa, y aquí uno podría decir, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite para ponerle a las empresas de tanta importancia como es una empresa privada, pero que entrega un bien básico? Es como la eléctrica, se nos corta la luz, ¿quién se hace responsable? Esto es más importante porque es el bien más básico para la vida de las personas, para que funcionen las ciudades, la actividad económica, para todo. Para que vivamos necesitamos de agua. ¿Cómo hoy día podemos aceptar que en toda una región, que es grandísima, tiene millones de habitantes en la 10ª región, tengamos administrando una empresa con tal nivel de negligencia? Hoy día la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que es la entidad reguladora y fiscalizadora, está investigando a esta empresa y analizando la posibilidad de terminar la concesión, que es una empresa que se le entrega una concesión cuando se le privatiza. Y nosotros nos preguntamos, porque cabe preguntarse, ¿es necesario terminar la concesión de una empresa cuando ya ha cumplido o ha incumplido primero las partes básicas de sus contratos, pero además ha afectado la calidad de vida de la población que dice atender? Y por lo tanto aquí hay un rol importante del Estado, de las autoridades, de los sectores políticos, del Ejecutivo, de ponerse de acuerdo y poner mano dura con este tipo de empresas, mano duras, que por fin el Estado se ponga en un rol de protección de la gente. No lo hace en Ventana, no lo ha hecho durante décadas, lo hablábamos recién en Ventana, Quintero, Puchuncaví, en las zonas de sacrificio, y pareciera que ahora también está al debe. Entonces necesitamos un Estado mucho más fuerte que intervenga en este tipo de situaciones, y por qué no decirlo, recuperar las empresas de servicios sanitarios cuando están en estas condiciones, porque es francamente inaceptable que sigamos todavía con un sistema de gestión entregado a los privados cuando nos prometieron que iban a hacer las cosas mejor, y vemos que no están haciendo las cosas mejor. Y pasando a otras noticias, esta semana vamos a tener aquí en este mismo panel, el día miércoles, la entrevista a un gran invitado que
con el que vamos a hablar de una comunidad mapuche, con el que vamos a estar conversando, Freddy Keupil, con el que vamos a estar conversando sobre el tema que ahora vamos a comentar, que tiene que ver con la carretera hídrica. La carretera hídrica es un proyecto de gran envergadura hidráulica, una gran obra de infraestructura hidráulica que pretende ser construido entre la zona centro-sur y centro-norte del país, vale decir, desde la octava región del Biobío, pasando por la séptima región del Maule, la sexta región de O'Higgins, la región metropolitana, la quinta región, la cuarta región de Coquimbo, e incluso hay proyecciones de que llegue hasta la tercera región, donde está el pleno desierto de Atacama. ¿Cuál es el objetivo y quiénes están detrás de esta iniciativa? La carretera hídrica es un proyecto que se viene conversando hace años y principalmente lo vienen planteando sectores económicos, grandes sectores económicos del país que controlan el gran negocio de la agricultura en Chile y que controlan en parte la minería. Hay distintos sectores agrícolas como gremios, como la Sociedad Nacional de Agricultura, como Sopraval, que han adherido a esta intención de construir la carretera hídrica, porque a ellos su intención y su pretensión es justamente que se asegure el abastecimiento de agua para la zona central y básicamente centro-norte, quinta región de Valparaíso, cuarta región de Coquimbo e incluso hasta la tercera región, donde hoy día hay muy pocos cultivos porque es una zona árida o semiárida. Quieren llevar agua para esta zona. ¿Desde dónde traerían el agua para alimentar estas zonas que hoy día ya se encuentran en una mega sequía, que vamos a alcanzar los 10 años de mega sequía en esta zona, y que quieren traer agua de dónde? De la octava región, de la cuenca del río Biobío en particular, y de otros ríos de la zona, y quieren llevarla hacia el norte, construyendo un entubamiento, por decirlo así, gigante serían megas tuberías que cruzarían desde esta zona, la zona centro-sur del país, hasta el centro-norte. Principalmente los sectores más afectados o más beneficiados serían la gran agricultura, como les decíamos, porque ellos tienen un lema en la cabeza y que tiene que ver con que Chile se transforme en una potencia agroalimentaria y forestal, y por lo tanto, para que se transforme en eso necesitan agua. El principal bien o el principal recurso, como ellos le dicen al agua, para producir alimentos es el agua, y por lo tanto tener más agua les aseguraría agrandar el negocio que hasta hoy día ha sido muy fructífero. Chile se está transformando, o el sector agrícola es el segundo sector más importante de la economía después de la minería, y lo que quieren lograr con esto es que el sector agrícola, y principalmente el sector exportador de agricultura, ese sector gran exportador, los grandes negocios agrícolas que hay en la zona central, se expandan al norte y puedan continuar expandiendo a los mercados de Europa, de Estados Unidos y de China principalmente, porque la fruta de esta zona y las frutas, los cítricos, los vinos, alimentarían a esa zona de esos territorios, y al final lo que pasa aquí es que los que terminan siendo más beneficiados son nuevamente los grandes sectores agrícolas. Por eso, quien está a la cabeza de este proyecto es un gran empresario agrícola que tiene relación con la Sociedad Nacional de Agricultura y que ha creado una corporación público-privada que se llama Corporación Reguemos Chile, y esta Corporación Reguemos Chile es la que ha sido la principal impulsora de este proyecto de carretera hídrica. Hay dos proyectos más de carretera hídrica de otras instituciones como Agua Atacama, que es de la tercera región, y de un proyecto de unos franceses que vinieron y propusieron también ser parte de esta gran obra que atravesaría 6 regiones del país. Y el problema de todo esto es que esta propuesta no está exenta de conflictos. Vamos a ver cuáles son los conflictos y cuáles son las consecuencias que trae este tipo de megaproyectos, y nuevamente lo vamos a estar conversando esta semana aquí en este panel. Primero, las consecuencias a las comunidades que habitan el territorio de donde se va a sacar el agua, en la octava región del Biobío, e incluso algunos han pensado llegar hasta la novena región de la Araucanía. Quienes habitan esos territorios en el Alto Biobío son principalmente comunidades mapuches, pehuenches, que ya han sido afectadas por grandes proyectos hidroeléctricos y que hoy día nuevamente se verían afectadas porque les extraerían no solamente el agua, sino que también le implantarían una mega obra de infraestructura. Imagínense ustedes un entubamiento que pasaría por todo el territorio
y que viene a cortar todo lo que hay ahí, viene a arrasar con la flora y fauna, viene a intervenir derechamente el ecosistema. Por lo tanto, los principales afectados serían las comunidades que habitan ahí, el ecosistema y también el río, porque la lógica que hay detrás de esto, y esto incluso el presidente Piñera actual ha sido quien lo ha dicho y lo ha vociferado: el agua se pierde en el mar. Esa es la idea que ellos tienen. Pero un niño de quinto básico sabe que el ciclo hídrico se retroalimenta, y justamente es un ciclo. El agua no se pierde, el agua se transforma de materia, de estado, y nunca se va a perder, porque lo que ocurre en las interfaces entre la costa y el mar es se genera un ecosistema muy nutritivo y lleno de distintas especies que habitan esos ecosistemas, y por lo tanto no hay pérdida, sino que hay ganancia y transformación de materia. Por lo tanto, es sumamente irresponsable y también ignorante, diría yo, pensar que el agua se pierde y por lo tanto lo que sobra, el excedente, lo llevamos hacia el norte. Es una medida francamente irracional que se está pensando. Diría yo que es uno de los proyectos de infraestructura más grandes que se han pensado y más ambiciosos que se han pensado, quizás en los últimos 100 años, no sé, pero habría que empezar a mirar qué proyecto ha sido tan ambicioso. Pero sí o sí hay muchas comunidades que se verían afectadas. Tiene un gran impacto económico, social, cultural y ambiental, y por lo tanto hoy día ha generado ya las primeras controversias, los primeros conflictos con comunidades, con organizaciones, con la comunidad científica que se está oponiendo férreamente a este proyecto también. Sí, Rodrigo, es además muy importante mencionar que según lo que el mismo Juan Sutil, ¿verdad?, el principal impulsor de este proyecto de carretera eléctrica, dice que la intención es en primer lugar agregar 500.000 hectáreas. Esto significa duplicar la superficie de cultivo en Chile. Ya sabemos que la zona centro-sur de Chile es principalmente zona agraria, ¿verdad?, zona agroexportadora. Y en realidad no es mucho más espacio lo que cabe ahí. O sea, lo que básicamente quieren hacer es ampliar esta superficie de explotación agraria hacia la zona centro-norte y norte, ¿verdad?, incluso hasta el Valle de Atacama. Esto es realmente una cosa que por lo menos en Chile no había existido. Ciertamente cultivos agrícolas siempre han habido en la zona de Atacama, Coquimbo, pero no en la envergadura que se prospecta. Esto significa más presión para los suelos, más presión en términos de los nutrientes, de los ecosistemas, pero además significa vaciar realmente una cuenca en la región del Biobío para transportar, con toda la biodiversidad que involucra, con todos los nutrientes que conlleva esa agua de río, hacia la zona centro-norte. Esto sin duda conlleva un montón de consecuencias ecológicas. Los mismos académicos, tales como el doctor Juan Armesto del Instituto del Milenio de Ecología y Biodiversidad, así también el doctor Cristian Frene, han sido uno de los principales académicos que se han mostrado reacios a este megaproyecto. Lamentablemente para las autoridades y así como para la Sociedad Nacional de Agronomía, de Agricultura, la SNA, las palabras de la ciencia parecen ser palabras de sordos, ¿verdad? No, es como si no hubiesen datos, si no hubiese evidencia. Así mismo como las palabras de la misma comunidad que habita ahí, que viven día a día en esos territorios, que saben cómo ha cambiado, porque ciertamente uno de los argumentos es que estaría sobrando agua, ¿verdad?, en los ríos Biobío y de la zona. Sin embargo, nosotros sabemos que no es que sobre el agua no sobra de los ríos, el agua viene en los ríos y es como es. Y si llega al mar, no quiere decir que se está desperdiciando en el mar. Eso es parte de algo que todos nosotros probablemente lo vimos en el ciclo básico de nuestra educación, ¿verdad? Y se llama el ciclo del agua. El ciclo del agua que pasa por los ríos, llega al mar, se evapora, pasa por las nubes, precipita en las montañas y vuelve a caer al mar, ¿verdad?, a través de los ríos. Entonces decir que en realidad el agua se desperdicia en el mar es olvidarse incluso de parte importante de nuestra formación básica como personas, ¿verdad?
Además, es importante decir que parte del lobby que se ha hecho por parte no solamente de la Asociación Nacional de Agricultura, sino que además de empresas frutícolas, incluso empresas mineras, apuntan directamente a población que está realmente diezmada en la zona de Coquimbo, en la zona también de Atacama, incluso en la zona norte de la región de Valparaíso, incluso en la región metropolitana, quienes debido a una sobreexplotación de los acuíferos, sumado al calentamiento global, ¿verdad?, que en este proceso de desertificación que ya venimos sintiendo, ¿verdad?, hace por lo menos unos 10-15 años, han producido una disminución realmente notoria de las lluvias, tanto de invierno como de verano. ¿Qué es lo que hace este lobby empresarial? Va directamente a las comunidades prometiendo que aquellos que no tienen acceso al agua potable hoy en día, que son cientos y miles de familias realmente que están viviendo en una situación de pobreza extrema, producido de no contar con este elemento vital, sería, ¿verdad?, esta carretera eléctrica por fin una solución, carretera hídrica, perdón, sería una solución a este problema que ya los viene asolando hace tantos años. Entonces, desde las organizaciones sociales se ha hablado de las falsas soluciones, hace años se viene hablando de falsas soluciones, nos prometen, nos dicen que estas son las grandes soluciones al problema del agua, y vemos que soluciones de infraestructura hidráulica al final lo que vienen a hacer es enriquecer a estas empresas más de lo que ya son, y no son soluciones. La solución de fondo en este caso sería cambiar el mercado del agua, terminar con la privatización del agua, generar modelos de gestión más integrados, lo hemos visto en otros programas, pero no tienen que ver con traer agua del sur hacia el norte o generar más embalses. Exacto, lo mismo que dicen muchos académicos es que la solución, más que andar acarreando agua de una cuenca a otra, pasando, o sea, además imagínate en términos de costo energético lo que esto significa, o sea, es acarrear por más de 1000 kilómetros, ¿verdad?, agua. Eso implica ciertamente un gasto energético muy importante, pero además es importante decir que incluso desde las mismas personas que estudian los ecosistemas, la solución no pasaría por ahí, sino por ejemplo, tener una gestión integrada de cuencas. ¿Qué significa la gestión integrada de cuencas? Que la planificación territorial, ¿verdad?, de un cierto lugar del país incluso, se realiza a base de una cuenca. Una cuenca es el sector que es delimitado por un río, ¿verdad?, por un río y sus afluentes. En ese sentido, hacer una gestión integrada de cuencas significa además sopesar realmente cuánta agua hay disponible, y según esa disponibilidad de agua, poder distribuir equitativamente, ¿verdad?, entre la población que ahí habita, todo aquel desarrollo productivo que se puede hacer ahí, y además dejar agua suficiente como para que el ecosistema pueda reproducirse, ¿verdad?, y mantenerse. En ese sentido, pareciera ser que estas mega soluciones, ¿verdad?, de grande inversión, principalmente extranjera, de estos megaproyectos, ¿verdad?, que son infraestructuras realmente colosales para nuestro país, al parecer no son la solución, sino que la solución puede ser mucho más simple, mucho más a escala y además mucho más rápida. Vemos que incluso una de las zonas que quieren ser abastecidas con esta agua de la región del Biobío es la provincia de Petorca, La Ligua, que se encuentra sin agua hace más de 5 años, ¿verdad?, o mucho más de 10 años incluso. ¿Para quién iría esa agua que traen del Biobío? ¿Va para la población rural, para el pequeño agricultor, o va para estas mega empresas agroexportadoras de paltos principalmente que se encuentran en la zona? Entonces, yo creo que aquí el tema es poner bien cuáles son las prioridades del país y encontrar soluciones adecuadas y además que sean a largo plazo. Carreteras hídricas existen en otros lugares del mundo, pero ya no se construyen porque han tenido efectos realmente desastrosos. Bueno, pasando a otros temas, si bien el mundo se vio terriblemente afectado hace poco menos de un mes por el mega incendio que ocurrió, o que incluso que sigue ocurriendo en el Amazonas, hay un segundo punto que también está ardiendo, ¿verdad?, que es el denominado el otro pulmón verde del planeta, que es la cuenca del Congo.
Según mapas que informa la NASA, muestran que en África Central, específicamente en la cuenca del Congo, hay más incendios incluso que los que habría en la selva amazónica. Los agricultores del Congo y las comunidades aledañas practican un método que es durante un poco antes de la temporada de lluvias, que es de tala y quema para preparar estas tierras para su cultivo. Sin embargo, debido a la disminución de las lluvias, ¿verdad?, que al parecer no llegaron en la abundancia que suele ser, este método de quema, o sea, de tala y quema, se les fue de las manos, ¿verdad? Y ha hecho que estos focos, ¿verdad?, que antiguamente eran controlados, se han expandido de igual manera que en el Amazonas, lo cual genera una preocupación mundial porque estamos hablando de que los dos focos, o sea, de que los dos principales puntos de oxigenación, básicamente, de captura de carbono atmosférico, además del planeta, están siendo diezmados por estos fuegos descontrolados. Esto es sin duda muy preocupante, no solamente para la población del Congo y de África, y en el caso de Sudamérica para los sudamericanos, sino que es una preocupación mundial. Estamos en un momento de crisis, ¿verdad?, de crisis mundial, de índole ambiental, producto del calentamiento global, ¿verdad?, del cambio global producido por este constante cambio de uso de suelo, pero que además ha provocado una concentración histórica, ¿verdad?, de CO2 atmosférico, que incluso este mismo año somos como Chile, somos sede de esta conferencia de las partes, y este sin duda tiene que ser un tema que marque pauta, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con estos incendios, con la destrucción masiva de los principales pulmones de nuestro planeta, que no solamente almacenan carbono, sino que además son los principales hábitats de una proporción importantísima de la biodiversidad del planeta? Esto tiene que ver no solamente con un hecho actual, con una emergencia actual, sino que además tiene que ver con qué es lo que va a pasar de aquí a 50 años más, ¿verdad? O sea, ¿qué vamos a hacer como humanidad si vemos que zonas ecológicas tan importantes para la preservación de nuestro planeta son diezmadas por la misma irresponsabilidad, ¿verdad?, de las comunidades humanas que habitamos? ¿De qué manera nos vamos a preocupar de aquí en adelante de mantener estos sitios? Y no solamente de mantenerlos y preservarlos, sino que en lo posible restaurarlos, porque ya incluso así mismo en la Amazonía como en el Congo, una parte importante de estas grandes selvas han sido diezmadas por el uso agrícola. Sí, aquí hay también varias cosas que analizar porque no sé si será casual o no, pero de manera consecutiva se vivieron dos mega incendios y se están viviendo dos mega incendios en dos zonas que son estratégicas y que son sumamente importantes para el ciclo de la vida en la Tierra, y que afectan territorios grandísimos de la selva y los bosques más importantes, diría yo, que existen en el planeta. Este tema tiene que hacernos como reflexionar sobre primero las causas y después las consecuencias de esto. Las causas probablemente, sin duda, son actividades humanas y el aceleramiento creciente del cambio climático, pero también las causas humanas tienen que ver en la Amazonía, por ejemplo, tienen que ver con el fomento a políticas de destrucción de la Amazonía por parte de las empresas ganaderas o las empresas productoras de soya y las empresas agrícolas que están allí en esa zona, se instalan y avanzan. Y lamentablemente aquí hay responsabilidades políticas de fomentar este tipo de prácticas de deforestar el Amazonas. En el caso del Congo no es exactamente lo mismo, pero también es actividad productiva y también agrícola la que va avanzando sobre la selva tropical. Y lamentablemente las consecuencias las vive el planeta. Lamentablemente no son locales solamente las consecuencias, porque son locales, hay que decirlo, son locales porque son todas las poblaciones afectadas, las comunidades indígenas que viven en la Amazonía o en el Congo, son los territorios aledaños. El humo llegó y cruzó la frontera de los países porque los bosques son transnacionales, no son de un
país en particular, no tienen fronteras como nosotros acostumbramos a dividirnos entre los países. Bueno, no tienen fronteras, la naturaleza funciona así. Y aquí el humo y todo el desastre que ha generado estos mega incendios van generando también cambios en los ciclos y afectaciones a los ciclos naturales. O sea, estos ríos, verdaderos ríos, que corren por el cielo o por las nubes, que llegan desde la Amazonía y nutren de agua al cordón montañoso de los Andes, son los que permiten que haya biodiversidad y que hayan lluvias durante la época invernal en el altiplano, por ejemplo, y se generan hielos, y por lo tanto nutre toda la zona de la cordillera de los Andes. Y por lo tanto, lo que se afecta en este tipo de prácticas nocivas y que van generando estos mega incendios es afectación local, pero también internacional, y también al planeta en su conjunto, y por lo tanto también contribuye a generar más emisiones de efecto invernadero o gases de efecto invernadero, o en particular de CO2, contribuyendo al cambio climático. Entonces hay múltiples consecuencias producto de causas que se generan en torno a actividades productivas. Es sumamente grave lo que hay aquí, y en particular el gobierno de Bolsonaro. Han habido manifestaciones contra el gobierno de Bolsonaro en esta última semana en la embajada de los distintos países de Brasil, en la embajada de Brasil de los distintos países, para responsabilizar a Bolsonaro por las políticas de fomento de despojo y de saqueo de la Amazonía. Estos dos temas afectan a la población nuevamente, y afectan también a la humanidad, producto de que somos la especie más frágil que podría ser verdaderamente impactada por el cambio climático. Entonces hay que frenar esto y hay que llamar a la población a movilizarse. Sí, Rodrigo, además cabe mencionar que, Brasil y el Congo no son los únicos países afectados por esta disminución de los bosques, sino que además, incluso en Chile, los bosques nativos, los bosques antiguos han sido terriblemente disminuidos, ¿verdad? Saqueados, lo que también nos pone a nosotros mismos la responsabilidad de qué es lo que estamos haciendo con nuestros propios bosques. Como decías tú, los bosques participan en una parte muy importante del ciclo del agua. El ciclo del agua que estamos comentando anteriormente también pasa por una fase que involucra a los bosques, involucra a las plantas, la evapotranspiración, la fotosíntesis, ¿verdad? Todo eso utiliza agua, pero además es lo que hace que el agua se pase desde el suelo hacia la atmósfera. En ese sentido, la pérdida de bosque nativo, de bosque antiguo, y no nos estamos refiriendo a las plantaciones forestales, estamos hablando de bosque nativo, de bosque antiguo, es fundamental para la preservación de los ciclos el ciclo de agua, pero además para la misma captación de CO2 atmosférico, que es lo que está causando hoy en día el calentamiento global. Bueno, entonces tenemos una responsabilidad, que es presionar a los gobiernos para que se hagan cargo, para que generen políticas de protección de los bosques. Vamos a estar conversando de estos temas más en profundidad en próximos capítulos, con entrevistados que vamos a tener conversando de bosque, protección del bosque nativo, y vamos a ir viendo las distintas aristas que tiene este tema. Entonces vamos a seguir profundizando en esto. Lo que sí, ahora el mensaje es a la población que se movilice, que defienda sus territorios, que valore lo que tenemos naturalmente, lo que es el patrimonio natural, pero también socialmente nos organicemos y exijamos a los gobiernos que hagan la pega de proteger la biodiversidad, de proteger los bosques, y en este caso de presionar al gobierno de Brasil, de presionar internacionalmente, que la opinión pública se movilice y que logremos cambios efectivos en estas materias. Tenemos un rol súper importante, y con ese mensaje nos despedimos el día de hoy. Muchas gracias, Camila, por estar aquí en este nuevo capítulo de Crónica Socioambiental. Gracias, Rodrigo. A todos los televidentes, tanto de la región metropolitana, de las comunas que nos están viendo, pero además a quienes nos pueden seguir por la transmisión online. Los invitamos a que sigan atentos a las transmisiones de Señal 3 y que también sigan las transmisiones de Crónica Socioambiental, Voces de los Territorios. Nos vemos en la próxima edición de Crónica Socioambiental. Muchas gracias, que estén bien.